otras enfermedades que también son prevenibles por vacuna. Ayer vimos un par, ahora nos vamos a ver el resto. Una de las tantas es tos convulsa, ferina o coqueluchoide. Su importancia viene de que antes que existiera la vacuna había una gran mortalidad y morbilidad infantil, sobre todo. Es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que es un cocobacilo, que su único reservorio es el humano. ¿Qué va a hacer? Va a generar una inflamación tráqueo-bronquial en la tráquea y en los bronquios. Y esto va a generar una tos violenta, esa que raspa, duele, es espasmódica y que la persona que la tiene siente que se está asfixiando. Tose y no puede respirar. Y en la última tos hace un ruido que estridente, se llama tipo de estridor, durante la inspiración. ¿Por qué? Porque toma todo el aire que le faltaba. Es como que hace así. No sé si entienden. Que es justamente cuando toma el aire que no había podido tomar por haber estado tosiendo tanto. Esta Bordetella pertussis se transmite por vía erógena, por el aire, y generalmente por el contacto con las secreciones nasofaríngeas, ¿sí? La persona tose sin taparse la boca, y nosotros, como es, contactamos con estas secreciones, o tose con la mano en la boca, que saben que tenemos que usar el brazo, así queda la ropa y no queda la mano, porque la mano también es transmisora de microorganismos. Esta enfermedad tiene 3 etapas. La fase catarral dura 1 a 2 semanas, en la primera, donde hay todos estornudos, enrojecimiento de los ojos, apatía, febrícula, falta de apetito, pero tranqui. Es como, miren cuando uno dice, uy, me estoy engripando, me siento re mal, no tengo ganas de nada y encima me agarra todo y estornudo. Es como esa sensación. Después pasamos a la etapa paroxística, que dura de 7 a 14 días posterior a esta, y ya la tos es muy persistente e irritante. Y se da las famosas crisis de tos. Crisis de tos muy seguida, son 5 episodios seguidos, y hace este ruido estridor que yo les decía hoy, inspiratorio, porque toma el aire de golpe. Como tiene tanta crisis de tos y está respirando mal, puede haber una cianosis e incluso un vómito con la tos, ¿sí? Se le llama tos emetizante. Tose tanto que termina vomitando. Todo esto claramente lleva a que la persona tenga un malestar general, no se va a sentir bien. Y después tenemos la etapa de convalecencia, que son 1 a 3 meses de duración, donde la tos va a comenzar a disminuir, ¿sí? Esto va a ir aflojando cada vez un poquito más hasta que la persona se sienta mejor. Hay complicaciones, por supuesto, convulsiones, neumonía, otitis media causada por una sobreinfección con el Haemophilus influenzae o el neumococo, anorexia, pérdida de peso, deshidratación, todo porque tose tanto que no tiene ni ganas de comer ni de tomar agua, o lo que ingiere lo termina vomitando. Puede haber incluso encefalopatías, apneas y muerte, o sea, es grave. En menores de 6 meses es hospitalización obligatoria a los chiquititos. Bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es mantener a la población infantil menor de 2 meses de edad, a las mujeres embarazadas y a los convivientes con niños prematuros vacunados, ¿sí? Con la antipertussis. Medidas de higiene, como ya les dije, taparse la boca al toser o la nariz al estornudar, lavarse bien las manos, ventilación del ambiente, súper importante. Que la persona que está infectada se aísle, como, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, de tener mi mamá con COVID, pobrecita, la teníamos encerrada en una pieza, no te muevas de ahí, le decíamos. ¿Ya? Obligatorio, solo podía moverse al baño. Bueno, esta gente hacemos lo mismo. Evitamos el contacto de la persona infectada con menores de 1 año porque corren más riesgo, y realizamos acciones de bloqueo en el barrio, ¿sí? Eso de que, bueno, el que está enfermo no se vaya al kiosco, no va a tener ganas de ir al kiosco tampoco, pero bueno, que no vaya para que no contagie a nadie, que los vecinos estén atentos a algún síntoma, que ventilen los espacios. Todo el hacinamiento empeora cualquiera de estas cosas. ¿Cuál es el rol de ustedes en enfermería?
Claramente, como venimos hablando desde siempre, controlar y garantizar el estado de inmunización. Controlar los carnets de vacunas, por favor. Si se producen casos en la guardería, indicarle a los padres, madre, tutor, lo que sea, que no vaya. Indicar que aunque no tenga ganas de comer o de ingerir líquido, que ingiera, porque si no vamos a terminar una internación. Ventilar los ambientes, promover las medidas de higiene, educar sobre el lavado de manos, sobre el aislamiento, controlar signos vitales de la persona tanto de forma ambulatoria como hospitalizada, controlar la piel y la mucosa para ver si hay una cianosis, administrar los antibióticos según las indicaciones, hacer educación sanitaria para el paciente, para el grupo familiar y, como decíamos hoy, para el barrio en donde se mueve o el trabajo. Y registrar todos estos cuidados. Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Tos convulsa, ferina o coqueluchoide? Sí. Genial. El tétanos. Sí, Male. Bien, joya. El tétanos es otra. Tal vez es más conocida esta. Es una enfermedad que es aguda, es transmisible, de distribución mundial, y es provocada por el bacilo tetánico o el Clostridium tetani, ¿sí? Una bacteria es. Que prolifera en condiciones anaeróbicas. ¿Qué significa anaeróbica? Que hay ausencia de oxígeno. Y segrega sustancias tóxicas cuando penetra el organismo. Entonces genera afectación de las fibras nerviosas motoras, periféricas sobre todo, hasta llegar al sistema nervioso central. Y ahí genera esa típica parálisis y espasmos musculares súper horribles. ¿Es grave? Sí, es muy grave. Y ahora entienden también por qué cuando uno se pone la antitetánica duele tanto ese músculo. Yo parecía que me lo quería amputar cuando me puse la última vez la antitetánica. Era una cosa que no podía mover el brazo. Pero claro, imagínense que la enfermedad produce eso, que no me va a provocar una pequeña contractura en mi músculo donde me inyectan la vacuna. El tétanos neonatal se produce también, hay que saberlo, mucha gente no sabe que hay tétanos neonatal, y generalmente es por la contaminación del cordón umbilical, desde la sección hasta la caída, por un corte que sea antihigiénico, porque haya contaminación durante el manejo. Es muy grave, sobre todo porque acuérdense que ese bebé está muy inmaduro en su inmunidad, entonces está frágil. ¿Cuáles son los signos y síntomas del tétanos? Rigidez y espasmos musculares, fiebre, pulso rápido, dificultad para tragar y apneas. Se van a encontrar con esto. La mandíbula generalmente es lo primero que se les queda duro. Están con esta risa así que se llama sardónica y no la pueden mover, te hablan entre dientes, te dicen no sé qué me pasa, no sé qué me está pasando. Disfagia, no pueden tragar, pero porque todos los músculos que están controlando el cuerpo están rígidos y no funcionan. Claramente va a haber lumbalgia, dolor de todos los músculos. Y el último, lo más grave, lo último, es esta posición, opistótonos o posición tetánica, que es cuando hay una rigidez total de todos los músculos que el paciente literalmente se pone en arco. Llegamos a esto no, porque generalmente tenemos la vacuna. Pero en la gente antivacuna o en la gente que no se quiere vacunar o que por X razón nunca se la puso, es grave. Bueno, otra vez, el rol es garantizar y controlar la inmunización, controlando el carnet, promoviendo esta vacunación. Hay que tener un buen control de las heridas. ¿A qué me refiero? A la higiene. ¿Por qué? Porque el tétanos entra justamente en una lesión de una herida. Y ahí literalmente se va a las fibras nerviosas. Entonces, súper importante de que todas las heridas sean lavadas, que veamos, con qué se produjo esa herida. Podemos usar agua y jabón o antisépticos para la limpieza. O sea, hay que sacar todo el tejido muerto y dejarlo expuesto al aire. ¿Por qué? Porque si nosotros tapamos todo esto, si le ponemos una venda, le sacamos el oxígeno. ¿Y qué dijimos? Que era una bacteria anaerobia,
que crece sin oxígeno. Entonces estamos ¿cómo se llama la palabra esta? Propiciando que crezca el tétanos. Bueno, hay que administrar tratamiento, sobre todo para el alivio del dolor, encontrar a ver qué mecanismos podemos usar para aliviar este dolor y la rigidez. Controlar signos vitales súper importantes, los pulsos sobre todo, que es lo que más está descontrolado. Y siempre educar al paciente y al grupo familiar. Siempre educar también al resto, al que no está enfermo, ¿sí? Decirle, che, cuidado, trabajás como, no sé, cuidado de animales, construcción, como acá le puse jardinero, estás en herrería, lo que sea. Ten cuidado cuando te cortes la piel. Hay que hacer una buena limpieza. Enseñan a hacer esa limpieza. Bien, otra enfermedad es el Haemophilus influenzae tipo B, HIV, que no es el mismo HIV que hablamos con me cortan, otra cosa, ¿sí? Es una enfermedad también muy grave, producida también por una bacteria, por el Haemophilus influenzae tipo B. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo que me puede causar una meningitis o neumonía, generalmente en menores de 5 años. Y se propaga tan rápido por las vías respiratorias hasta la circulación sanguínea que va enseguida a meninges. Y produce infección e inflamación, o sea, produce una meningitis, que me puede llevar a la muerte. Porque sobre todo en menores de 5 años, volvemos a lo mismo, tienen una inmunidad baja y además la barrera hematoencefálica también está un poco debilucha. Entonces los gérmenes van a poder pasar mejor. ¿Cómo se transmite? Por la vía aérea. Por eso es muy importante cuando tenemos un paciente positivo hacer un control epidemiológico en dónde estuvo. Va al jardín, va a la escuela, trabaja, tiene familia, con quién vive, todo eso. Los signos y síntomas: va a haber fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, cambio en el estado mental. Sí, puede haber letargia, irritabilidad meningia, por toda esta propia inflamación. Fotofobia, o sea que el paciente le va a incomodar, la luz le va a molestar, no va a poder mirar. Va a tener una respiración muy rápida, vamos a sentir como que está agitado. Y un dolor de cabeza intenso. No sé si ustedes vieron meningitis puntualmente, pero la meningitis, que es la inflamación de las meninges, como ya les dije, tiene una triada clásica, que es la rigidez de nuca, sobre todo, pero viene con rigidez de otros músculos, como lo de los miembros inferiores. Alteración en líquido cefalorraquídeo y además tiene una cefalea, un dolor de cabeza muy intenso. Pero cuando le digo muy intenso es muy intenso. No se aguanta. La persona siente que le da descargas en la cabeza. Es terrible. Ustedes claramente que tienen que tener en cuenta para su seguridad el contacto con el enfermo, o sea, tomar las medidas de bioseguridad y también descubrir con quién estuvo, como ya les dije, para hacer un plan epidemiológico de cómo actuar. Verificar las vacunas. Generalmente puede ser que se haya un aislamiento respiratorio. Hay que tener mucho cuidado con los niños, promover las medidas higiénico-dietarias. Control de signos vitales, porque esto puede empeorar muy rápido, y registrar todos esos cuidados que estamos haciendo, porque nos sirve a nosotros, nos sirve una guía de un compañero y nos sirven los aspectos legales, y eso siempre acuérdenselo. Si ustedes no tienen ganas de escribir un día, piensen, uy, el quilombo que sería legalmente si acá pasa algo. Bien, ¿hasta ahí se va entendiendo? Sí, se entiende. Bien. Sí. Otra enfermedad prevenible por vacunas es la que se causa por el rotavirus. La infección por el rotavirus es una de las causas más importantes y más destructoras de diarrea en niños menores de 5 años del mundo. Entonces, paren. Perdón. Si un niño menor de 5 años se contagia con un rotavirus, te da una diarrea tan grande que te lleva a la muerte. O sea, imagínense. ¿Por qué? Porque este virus, este rota, se adhiere al epitelio intestinal. Y comienza a replicarse dentro de las células de este epitelio intestinal, que son los enterocitos. Y claramente que
empieza a crecer, multiplicarse y disemina. Y ahí hace desastre. ¿Por qué? Porque lesiona las vellosidades de la mucosa. Entonces, al lesionar esas vellosidades, que son las que absorben los nutrientes y los líquidos, va a comenzar a haber diarrea. Y no es solo, bueno, va mucho al baño, no. No está ingiriendo nutrientes, no está reteniendo agua, va a estar deshidratado, va a estar anoréxico, va a bajar de peso, su sistema inmune va a estar debilitado. Los signos y síntomas, bueno, ya dije, principal, diarrea, acuosa. Se puede acompañar con vómitos también, deshidratación y fiebre sobre todo en las primeras 48-72 horas, después suele bajar. Y por todo este descontrol gastrointestinal que hace, puede ser que se aumenten las enzimas hepáticas, porque lo que va a hacer el hígado es tratar de compensar todo lo que falte. Va a decir, che, acá qué está pasando, que todo se va y nada se queda, vamos a tratar de compensar. Aumenta el trabajo, aumentan las enzimas hepáticas. Hacen alteraciones respiratorias, circulatorias e incluso pueden hacer una encefalitis. Volvemos a lo mismo. Todos estos microorganismos prevenibles por vacuna se hicieron justamente porque daban una enfermedad tan mortal que incluso afectaban casi todos al sistema nervioso y terminaban matando al paciente. La vía de transmisión es fecal-oral, por contaminación, por mala higiene, y también puede ser una causa de diarrea nosocomial, algo intrahospitalario. Pero generalmente ya están vacunados, así que no pasa nada. Ustedes claramente que van a tener que evaluar en el examen físico y en la entrevista con aquel paciente a ver si puede estar cursando con un rotavirus o no, si es menor de 5 años, si está vacunado, ver todo esto. Recomendar siempre, si está con lactancia materna exclusiva, que siga y hacer un control de las deposiciones, como son en color, en característica, en volumen, en cantidad de veces que va al día. Controlar el estado de hidratación, el lavado de manos, el control general en sí, digamos, de la salud y de los signos vitales. Y muy importante también ventilar los ambientes, porque el contagio se propicia con el hacinamiento. Después tenemos el neumococo 13 o 23, cualquiera de los dos. Vieron que tenemos la 13 o 23 valente. El agente causal es el Streptococcus pneumoniae, que suele estar colonizando las vías aéreas superiores, garganta y nariz. El tema es que disemina por secreciones respiratorias persona a persona. Y sobre todo en primavera e invierno va a producir brotes. Causa diversas infecciones. Puede causar neumonía, otitis, sinusitis, conjuntivitis o incluso enfermedades invasivas, una meningitis, una sepsis, que tiene alta mortalidad. Pero esto más grave principalmente otra vez en menores de 5 años, ¿sí? ¿Cómo se transmite? Por la diseminación de gotitas, por el contacto bucal directo de persona a persona o indirecto a través de objetos. La característica principal, como dice acá, fiebre muy alta, que puede empezar con una neumonía, una otitis o una sinusitis. La neumonía, ustedes saben que es la infección del parénquima pulmonar que afecta a los alveolos y a los tejidos circulantes. Siempre es algo grave, pero sobre todo en menores de 2 años. Y va a comenzar como un resfrío, va a empezar a tener mucha fiebre, mucha tos, mucha congestión, sudoración, temblores, va a ir empeorando. Y que claramente cuando se acerque al hospital o algo y le hagamos, por ejemplo, una radiografía de tórax, ahí nos vamos a dar cuenta que realmente tiene una neumonía, o hacemos un cultivo para ver el microorganismo. Otra patología que puede causar es la otitis media aguda, horrible. Aquí creo que todos hemos vivido un dolor de oído, sabemos que es horrendo. Y es el neumococo produce la mitad de las otitis media en niños, o sea, es uno de los más frecuentes. Y además de doler el oído, va a doler la cabeza, va a tener fiebre, malestar general. Nadie lo va a aguantar a ese niño porque el dolor de oídos es horrible. Y la sinusitis. Paren que
Acepto un compañero. Bien, y la sinusitis, que sería la inflamación de los senos nasales y paranasales, donde vamos a tener fiebre, mucosidad y tos. Ustedes ven esto, fiebre, mucosidad y tos, y dicen, bueno, pero todo tiene fiebre, mucosidad y tos. Ahora, lo importante es que van a doler estos senos. Vos le vas a decir a la persona, ¿te duele arriba de los ojos? ¿Te duele a los costados de la nariz? Y te va a decir, uy, sí, ahí es donde más me duele. Bueno, es porque esos senos paranasales o nasales están literalmente tapados en mocos, inflamados, hinchados, duelen, no nos dejan respirar bien. Y que son lugares que tienen que estar vacíos, porque son neumáticos. Eso tiene que pasar el aire solamente. Bien. Muy importante, otra vez, que revisemos el carnet de vacunación. Hay que identificar a los convivientes y sobre todo las guarderías y los jardines. Hay que ver si la persona está inmunodeprimida, tuvo un trasplante o qué medicamentos toma, porque puede interferir mucho esto. Siempre, bueno, controlar la higiene, los ambientes ventilados y dar pautas de alarma. De, bueno, si te sube mucho la fiebre, ¿qué podemos hacer? Si te duele mucho la cabeza, ¿qué podemos hacer? Siempre educar. Educar es prevenir. Bueno, otra patología es la influenza, que está causada por el virus influenza tipo A y tipo B, que viene de la familia Orsomyxoviridae, que es un virus ARN, y que se transmite de persona a persona, por contacto directo o a través de objetos contaminados. Es la gripe, me va a dar dolor de garganta, voy a tener una debilidad general, dolores en los músculos, dolor estomacal, puedo tener náuseas, vómitos o gastroenteritis. Me van a doler las articulaciones, la cabeza, tos seca, malestar general. Y acá lo importante es que usted, si bien es algo ahora un poco más leve, sigan educando lo mismo, ¿sí? No caer, bueno, tiene el virus de la influenza, ya fue. No. Porque en cualquier persona que tenga un factor de riesgo puede ser muy grave y tal vez no estamos alerta a eso. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? No, vale, vas bien. Joya. Bueno, después tenemos al meningococo. O sea, el agente infeccioso se llama Neisseria meningitis. Un diplococo gram negativo. Y el huésped natural es el humano, así que no nos salvamos, ¿sí? Es una enfermedad muy grave, con secuelas irreversibles, principalmente neurológicas. Y si bien existen muchos tipos de Neisseria meningitis, hay 4, que es el A, el B, el C y el W135, que son agentes causantes de epidemia. Y adivinen que tenemos la suerte de que uno de los últimos registros de 2009 de Argentina, vieron que todos los casos nuestros eran producidos por el B y por el W135, que son los causantes de epidemia. Así que hay que tener cuidado. Esto se transmite por contacto directo de persona a persona, por las gotitas respiratorias y generalmente por portadores asintomáticos, es decir, que tienen el microorganismo pero no desarrollaron síntomas. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla síntomas se lo trata enseguida y cuando tenés un tratamiento eficaz parás de contagiar. El periodo de incubación es de 1 a 10 días. No suele superar los 4, como corte medio, digamos. Y bueno, es uno de los causantes de meningitis o de meningococcemia. Volvemos a la meningitis, esta rigidez de nuca, este dolor de cabeza súper fuerte y alteraciones al líquido cefalorraquídeo que son muy, muy graves. No importa en quién se dé la meningitis, es súper grave y puede tenernos unas consecuencias terribles. Entonces siempre hay que estar atentas a esas clínicas, a esos signos y síntomas que me pueden presentar. Además, bueno, de controlar la vacunación, controlar la ventilación de los espacios, los jardines, las guarderías, la higiene y, bueno, siempre tener sabiendo, digamos, en la cabeza cuáles son los signos y síntomas de un caso grave.
de que haya una afectación en la meninge. Después venimos con la hepatitis A. Bueno, ayer vimos la hepatitis B, por ejemplo. Hoy vemos la hepatitis A, también es un virus ARN. Y va a dar una inflamación aguda del hígado que no se va a cronificar, digamos, va a quedar aguda. No causa daño permanente sobre el órgano, justamente porque no es aguda. Pero bien puede causar una enfermedad muy leve o genera una falla hepática que te genera la muerte. Así, de un día para el otro. Se transmite a través de agua, alimentos y bebidas contaminadas o que haya contaminación en el ambiente, digamos, por inundaciones, por ejemplo. No se transmite por vía sexual, excepto que se trate de sexo oral anal. Ahí sí vi, porque, hay contaminación fecal oral. ¿Cuáles son las personas que tienen factores de riesgo? Los que viajen en zonas endémicas, los que ya tengan una enfermedad hepática crónica, que trabajen en salud, lo mismo que veníamos diciendo, nos llegamos a pinchar y la persona tenía hepatitis A y nosotros nos pinchamos con la aguja que la vacunamos, lo que sea, es un riesgo. Trabajar en jardines infantiles, en instituciones precarias, manipulación de alimentos, personal de limpieza de instituciones de salud, trabajadores cloacales, también están en contacto todo el tiempo con esos microorganismos. Y claramente los inmunocomprometidos o VIH positivos que tienen una inmunidad muy deficiente para trabajar. Bien, la hepatitis A. ¿Qué necesitas, Lu? Bueno, la hepatitis A tiene 3 periodos, en donde el primero tiene síntomas inespecíficos, duran menos de una semana o una semana, comienzan de forma abrupta y se ve como un cuadro gripal. Otra vez se siente mal la persona, está apático, no tiene ganas de comer, tiene una pequeña fiebre muy chiquita, puede tener prurito, astenia, náuseas, dolor abdominal, nada más que eso. Después tenemos el periodo ictérico, que tiene de 2 a 3 semanas de duración. Y como su nombre le dice, ictérico, aparece la ictericia. Vamos a ver que la persona comienza a tener coloración amarillenta de piel y mucosas. Comienza a tener orinas oscuras, que se llaman coluria. Las heces comienzan a estar muy claras, entonces tienen acolia. Puede tener hepatomegalia, o sea que el hígado esté inflamado, aumentado de tamaño y va a tener dolor en la zona del hígado, entonces va a tener dolor en hipocondrio derecho. Y el periodo de convalescencia es cuando comienza a recuperar el estado general, comienza a sentirse un poco mejor y estos síntomas disminuyen. Bueno, claramente que ustedes tienen que todo el tiempo tener la importancia de la vacunación, incentivar el lavado de verduras y frutas crudas con agua y con vinagre para tratar de eliminar cualquier microorganismo. Tener cuidado con las personas que viajan a zonas endémicas, valorar las condiciones del hábitat, de la vida o en el momento, en el lugar donde se desarrollen, tanto donde vivan como donde trabajen. Y bueno, siempre informar en espacios tanto de esparcimiento, en espacios educativos, incluso en los espacios de salud mismo, los cuidados necesarios para no contagiarse de hepatitis. Después está el sarampión, muy conocida también. Y también es inmunoprevenible. Es una enfermedad exantemática, distribuida universalmente, muy contagiosa y dado por el virus paramyxovirus. Se transmite por vía aérea a través del sistema respiratorio, por las gotitas de flush, como veníamos viendo todo esto, porque el hombre es el único reservorio humano. Y cuando queda en el ambiente el virus del sarampión, queda 2 horas pudiendo prenderse de alguien para contagiarlo. Así que es muy importante la ventilación acá. Se incuba por 8 o 12 días hasta el comienzo de los síntomas. Y bueno, lo que va a hacer es penetrar la mucosa de la orofaringe y las vías respiratorias altas y a veces de la conjuntiva. Y a las 48 horas comienza a ir a las amígdalas, adenoides, timo, vaso y al resto de las vías respiratorias, ¿sí? Y me va a generar el periodo prodrómico, en donde vamos a tener una fiebre muy alta que dura de 2 a 4 días con malestar general, rinorrea, así que la nariz nos chorrea agüita, todos ojos llorosos y rojos y las manchas de Koplik. Estas son las manchas de Koplik, son puntitos, ven,
Pueden ver ahí que son puntitos como blancos en la mucosa, sobre todo en la de la boca, la de las mejillas, los cachetes, en la mucosa ahí adentro. Aparece el exantema después de 3 o 4 días de fiebre, que es esto, estas coloraciones rojizas en la piel, que son rojizas, después comienzan a aparecer, digamos, en las orejas y comienzan a progresar al frente de la cara, los cachetes, el cuello, el pecho, la espalda, las extremidades superiores y van bajando hasta las extremidades inferiores. ¿Pica muy poquito o no pica? Puede ir variando de color y suele ser una enfermedad leve, moderada o grave, pero generalmente en los casos graves son los niños. Pero que tengan algún factor de riesgo, que tengan alguna enfermedad, que estén malnutridos, que estén inmunocomprometidos. Bueno, nosotros tenemos que ver siempre que esté completo el carnet de vacunación o completarlo. Mantener ambientes aireados, porque dijimos que duraba 2 horas en el ambiente vivo el virus. Y bueno, nada, lo que venimos diciendo, siempre la educación y las medidas de alerta que tenemos que darle a los pacientes. La rubiola también es una enfermedad exantemática y contagiosa, que también afecta principalmente a los niños y causado por el rubovirus, que se transmite, digamos, de forma directa, de persona a persona, porque el reservorio es humano. Entonces, con las gotas del estornudo, de la tos, se transmite. Y además, muy importante, que la podemos transmitir durante el embarazo al feto. Atraviesa la placenta. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando vemos una embarazada. Preguntarle si ya tuvo rubiola, si se vacunó, qué pasó ahí. ¿Por qué es importante? Porque como es una vacuna atenuada, no la podemos dar a las mujeres embarazadas durante el embarazo. Se puede dar antes y después, pero no durante. Entonces, por favor, nunca vayan a vacunar a una persona embarazada de rubiola. Siempre mantener los espacios aireados. Educar con los cuidados, lo mismo que siempre decimos, y ante cualquier sospecha siempre consultar a un hospital de mayor complejidad para ver cómo tratamos. Generalmente van a ser niños los que tengan rubiola, pero bueno, si es más grande también. Van a tener fiebre que no supera los 38 grados. Los síntomas van a comenzar junto con la erupción, digamos, de la piel, que es un color de color rosado que inicia en la cabeza y va progresando hacia los pies, va de arriba a abajo. Y puede producir picazón, como no. El resto de los síntomas va a ser un síndrome gripal, o sea, a la persona le va a doler la garganta, le van a picar los ojos, va a tener un poquito de tos, malestar general, lo mismo que siempre. Puede ser que duelan las articulaciones, que haya dolor de cabeza o que se presenten vesículas en el paladar, pero es de lo que menos sucede esto último que le digo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O los mezclé? Sí, sí, se entendió. Bien, joya. Bien. Otra enfermedad es la parotiditis, muy conocida. Bueno, generado por el mixovirus, también conocido como virus de la papera o el virus de la parotiditis. El hombre es el único reservorio también. Entonces, cuando una persona se expone al virus, en este caso te da inmunidad por el resto de tu vida. Una vez que tenés la parotiditis, no la volvés a tener más, como la varicela. Se transmite por contacto directo, por secreciones nasofaringias, lo mismo que veníamos hablando hoy. Generalmente ocurren en niños también. Y puede ser desde un cuadro leve, que arranca con un malestar general, sensación de que nos molesta algo la garganta, de que tenemos inflamados los ganglios, con un poco de dolor de cabeza y fiebre, no muy alto, o sea, no supera los 38 grados.
y va comenzando a empeorar. Generalmente inicia las parótidas, se va a las glándulas sublinguales, submaxilares, incrementa el dolor y el edema, la persona va a tener molestias para tragar, vamos a encontrarnos con caras así, muy inflamadas. Lo importante es que ustedes puedan controlar otra vez las vacunas. Ojo con las mujeres embarazadas que no se las puede vacunar. La persona tiene que hacer reposo, estar en aislamiento. Ojo con los lugares a los que visitaron porque puede haber contagiado a la población en general. La varicela es otra de las enfermedades, también es infectocontagiosa, también es producida por un virus, en este caso la varicela zoster, muy distribuida en el mundo. Yo creo que todos hemos tenido varicela, sabemos que es un exantema vesicular, o sea, en realidad es un exantema que va progresando en diferentes etapas, pero que súper pica una banda. Se contagia por contacto directo 48 horas antes de la aparición del exantema. Nosotros vamos a empezar a toser, estornudar y esas gotitas van a empezar a contagiar a las personas que estemos alrededor. Lo importante es que una vez que la tenemos no la volvemos a tener. Entonces, si nos exponemos a una persona que ya la tuvo, no pasa nada que le tosamos al lado porque no se va a volver a contagiar. Es más severo en niños menores de 12 años, adolescentes, mujeres embarazadas, inmunosusceptibles o comprometidos, ¿sí? Incluso pueden presentar neumonía o encefalitis en los casos más graves. Esto es lo que yo les decía. Comienza con unas pápulas rojitas, son unos puntos rojitos que se hacen vesícula y después se forman las famosas costras, que por ahí todos debemos tener una mancha que nos dejó la varicela por sacar estas costritas. El niño debe estar aislado, claramente que no puede ir al jardín, a la escuela, nada, porque va a contagiar. Tenemos que tener cuidado con que estas lesiones, si nos rascamos, no se infecten, porque son la puerta de entrada de más microorganismos o de una sobreinfección. Siempre hay que mantener la piel limpia y seca. Bueno, ahora pasamos a otra cosa. Un temón, diría yo, sobre todo en la actualidad, que es... para que acepte un compañero. El cáncer de cervix o el cáncer cervicouterino. ¿Por qué hablo de cáncer y les voy a hablar de un virus? Porque el cáncer de cervix o de cuello uterino es la cuarta causa más frecuente de cáncer y la cuarta causa más frecuente de muerte por cáncer. Y si bien no todos son causados por el HPV, una gran mayoría de las pacientes que presentan HPV en una consulta pueden llegar a desarrollar cáncer de cervix. Es muy importante, por eso que siempre recomendemos, y nosotros también lo pongamos en práctica, en los controles ginecológicos, una vez por año al menos. Con el Papa Nicolau se pueden claramente detectar algún tipo de lesión en el cuello uterino y nos puede salvar la vida o mejorar las condiciones. El virus del HPV hay un montón de tipos que se enumeran. Generalmente de 16, 18, 31, bueno, toda esta lista de números que les puse acá son los que tienen alto riesgo a ser cancerígenos, pero sobre todo el 16 y el 18, que son los que causan el 70% de los cánceres cervicales, o sea, una banda. ¿Cómo se transmite este virus? Se transmite por infecciones sexuales, por transmisión sexual, perdón. Es el contacto de los epitelios, o sea, no importa si hay roce o penetración, siempre que no haya un preservativo, un campo de látex, algún medio de barrera y haya contacto entre los epitelios, va a haber transmisión. Y también es muy importante de saber que hay una transmisión vertical, o sea, de las mujeres infectadas que se embarazan, pueden transmitirlo a su bebé. Y esto va a causar una malísima calidad de vida, un montón de riesgos a ese niño que va a tener un virus desde la infancia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Va a haber una alteración de la mucosa con infección generalmente persistente del HPV que provoca lesiones precancerosas.
que son las verrugas genitales que aparecen como bultos o también se le dice tipo de coliflor, que yo acá les puse una foto, son muy típicas, aparecen en la zona genital, en la boca, en la zona anal, y son así, son como condilomas acuminados, tipo coliflor, que son muy características del HPV. Ustedes el día que vean una van a decir esto es HPV, punto, no se lo olviden más. Entonces siempre nosotros lo que tenemos que dar es educación para el uso de métodos de barreras en relaciones sexuales, no solo para prevenir un embarazo, sino para prevenir una enfermedad. Y desde el inicio, todo, para el sexo oral, para el sexo vaginal, anal, entre personas con vulva, lo que sea, siempre que haya contacto entre las mucosas o entre los epitelios hay transmisión de algo. Muy importante también hablar con las embarazadas y concientizar, como yo les dije, sobre el PAP y la vacunación contra el HPV que está disponible para niñas y niños de 11 años. Y el resto se puede vacunar si tiene la posibilidad de comprarse la vacuna, que está bastante carita. Bien. Eso se entendió, que es un poco complejo. ¿Entendieron? Sí, sí, yo entendí. Perfecto. Bueno, después tenemos la fiebre hemorrágica argentina, que como yo les dije, es una zoonosis, es producida por un virus que se llama Junín, pero que estaba reservado a los roedores silvestres. En las ratas, básicamente, en una especie puntual, que es el Calomis musculinis, y es endémica de las provincias de Santa Fe, o sea que nosotros estamos en zona endémica, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, sobre todo la Pampa húmeda. Se transmite por contacto directo con roedores o con inhalación de sus excretas, de cualquier roedor que esté infectado. Vamos a comenzar con un estado gripal, que va a estar prolongado en el tiempo, o sea, vamos a decir, che, ¿qué está pasando? Que sigo engripado. Va a haber fiebre, dolor de cabeza, debilidad, y comienzan a haber alteraciones a nivel vascular, a nivel renal, hematológico y neurológico. Esta etapa, que desde el estado gripal hasta estas alteraciones, no dura más de 20 días, o sea, re cortito. Si la enfermedad continúa porque no tenemos la vacuna, porque estamos inmunocomprometidos, lo que sea, vamos a tener conjuntivitis, púrpura, petequias y hasta una sepsis. O sea que es muy grave. Por eso está la vacuna. Entonces hay que tener un mayor control sobre estas zonas endémicas. Nosotros estamos en la provincia de Santa Fe, por ende estamos en zona endémica. Concientizar sobre la bioseguridad de las personas que trabajen, sobre todo manipulando cosas que pueden estar en contacto con las heces de las ratas. Claramente el correcto lavado de manos y de alimentos, muy importante, nunca sabemos dónde estuvieron tirados. Y bueno, tener cuidado con la contaminación en el caso de la ropa. Tratar de no seguir manipulando la ropa que estemos usando en una zona que puede haber exposición al virus. Y creo que es la última, la fiebre amarilla. Es una enfermedad zoonótica también, pero es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La enfermedad se transmite al ser humano por la picadura de las hembras. Siempre y cuando estén infectados, digamos. O sea que el Aedes aegypti es el vector que transmite la infección al humano. La vía de transmisión, como ya dijimos, es por el mosquito. Generalmente es necesario que nosotros digamos que limpien, que deschatarricen, que no se junte agua, que no haya agua estancada, porque ahí ponen los huevos los mosquitos y se reproducen como manada. Los signos y síntomas, o sea, las manifestaciones clínicas de esta patología es que va a tener primero un cuadro leve de fiebre, dolor de espalda, dolor de cabeza, que puede pasar como, bueno, estoy muy cansado, no pasa nada. Puede haber cuadros moderados con fiebre más alta que da hasta escalofríos,
dolores musculares, con pérdida de peso, por náusea y por vómitos y bradicardia. Van a sentir que tienen el corazón acelerado. Enlentecido. Y los cuadros más graves tienen fiebre por encima de los 39 grados centígrados, con ictericia, daño hepático, va a comenzar a sangrar la nariz, las encías, la boca, va a haber falla renal, miocarditis, o sea, hay una infección del miocardio, del corazón. Y es tanto lo que se afecta todo el cuerpo y el sistema nervioso que genera delirios. Y claramente, ¿en qué termina este cuadro grave? En la muerte del paciente. Bien. Las zonas endémicas en Argentina principalmente son Misiones, Corrientes y los países limítrofes, Paraguay y Brasil. Entonces hay que tener cuidado cuando se viaja ahí, tratar de vacunar, tratar de estar atentos a los signos y síntomas si estuvieron en esas zonas, y siempre educar al paciente de sobre todo la limpieza y que no haya agua estancada. Tratar de las personas que trabajan al aire libre de protegerse con ropa, entonces no le pican los mosquitos. Más que nada eso. Y bueno, con eso terminaríamos la presentación de hoy.